La disputa del positivismo en la sociología alemana. El presente análisis aborda la disputa del positivismo en la sociología alemana, un debate intelectual que trascendió los límites metodológicos para convertirse en una confrontación filosófica y epistemológica de gran envergadura. Este conflicto se originó en el Congreso de Tübingen en 1961, donde inicialmente se estaba discutiendo la lógica de las ciencias sociales. Sin embargo, la polémica se transformó en una reflexión sobre qué tipo de conocimiento debía guiar a las ciencias sociales y cuál debía ser el papel de la sociología en la sociedad contemporánea. Y se enfrentaron dos paradigmas fundamentales del pensamiento moderno, tales como la razón dialéctica, que estaba representada por Theodor Adorno y la Escuela de Frankfurt, y la razón analítica, que estaba defendida por Karl Popper y los partidarios del racionalismo crítico. La disputa no solo abordó cómo debía investigarse la realidad social, sino que también cuestionó el sentido mismo de la ciencia y generó la pregunta: ¿debe la sociología limitarse a describir los hechos o a aspirar a transformarlos? En cuanto a Theodor Adorno, nació en Frankfurt del Meno, en Alemania, el 11 de septiembre de 1903 y falleció el 6 de agosto de 1969 en Suiza. Él fue hijo de un comerciante alemán y de una cantante italiana, por lo tanto creció en un ambiente que combinaba la disciplina intelectual con la sensibilidad artística. Estudió filosofía, sociología, psicología y música en la Universidad de Frankfurt y más tarde en Viena, donde también se vinculó con el Círculo de Viena. Posteriormente, tras el ascenso del nazismo, se debió exiliar en Inglaterra y luego en Estados Unidos, donde él colaboró con la Universidad de Columbia junto a Horkheimer y otros pensadores de la Escuela de Frankfurt. Adorno fue filósofo, sociólogo, musicólogo, clave en el desarrollo de la teoría crítica, una corriente que buscó articular la filosofía y la sociología para analizar las formas de dominación en la sociedad moderna. Entre sus obras destacan La dialéctica de la ilustración en 1947, junto a Horkheimer, donde critica cómo la razón instrumental se transforma en una forma de opresión. También está La mínima moralia en 1951, que es una reflexión ética sobre la vida moderna, y Tres estudios sobre Hegel en 1963 y Dialéctica negativa en 1966, donde propone una crítica a la razón cerrada en sí misma, abriendo un espacio a la transformación social. Su pensamiento se caracteriza por la crítica al positivismo y a la racionalidad técnica, defendiendo una ciencia comprometida con la realidad social y el sufrimiento humano. La disputa entre Adorno y Popper puede comprenderse a través de tres ejes principales, que reflejan las diferencias filosóficas y metodológicas entre ambos. El primer eje, al que llamaremos crítica al logicismo y la confrontación de razones, aborda la validez de aplicar los métodos de las ciencias naturales al estudio de los fenómenos sociales. Adorno critica al positivismo por elevar la lógica formal al criterio absoluto de verdad, lo que denomina fetichismo del método. Desde su visión dialéctica, el conocimiento debe ir más allá de la descripción empírica y descubrir las contradicciones sociales subyacentes. Popper, por su parte, plantea el racionalismo crítico, donde la ciencia avanza mediante la falsación y la crítica permanente de las hipótesis. El progreso científico no depende de la acumulación de datos, sino del control racional de los errores. En palabras del propio Karl Popper, el método de la ciencia es el de la tentativa de solución sometida al más estricto control crítico, no es sino una prolongación del método del ensayo y del error. Esta confrontación representa dos formas de racionalidad. Una crítica y dialéctica, que busca comprender y transformar la realidad, y otra analítica y formal, que prioriza la coherencia lógica y la verificación empírica. El segundo eje
al que llamaremos totalidad social y primado del objeto, aborda el concepto de totalidad social, fundamental para la Escuela de Frankfurt. Para Adorno, la sociedad no puede entenderse como una suma de hechos aislados, sino como un sistema estructurado de relaciones interdependientes. La ciencia debe captar las mediaciones históricas que configuran los fenómenos sociales, en sus propias palabras. En una primera y todavía demasiado abstracta aproximación, hay que recordar la dependencia de todo lo particular respecto de la totalidad. Por otra parte, en esta todos dependen de todos. Desde el positivismo, Hahn Albert y Popper rechazan la idea de totalidad, considerándola un mito de la razón total. Adorno, en cambio, sostiene que limitarse a lo inmediato lleva a perder la visión crítica, pues el método debe adecuarse al objeto y no al revés. El tercer eje, neutralidad valorativa y praxis, revisa la clásica discusión sobre la neutralidad valorativa. Popper defiende que el investigador debe distinguir sus valores personales de la labor científica, buscando que la objetividad se alcance mediante la crítica racional. Adorno, en cambio, considera que toda investigación está atravesada por valores sociales e históricos, y que la pretensión de neutralidad es en sí misma una forma de ideología. Desde la teoría crítica, el conocimiento está ligado a la praxis, entendida como acción transformadora. La sociología, por tanto, no debe limitarse a describir la realidad, sino comprenderla para transformarla. Algunos de los conceptos claves que hemos mencionado son: razón dialéctica, un pensamiento que va más allá de la superficie para analizar críticamente las contradicciones internas que mueven la sociedad. Racionalismo crítico, el método utilizado por Popper, que propone que la ciencia avanza mediante la crítica constante y la falsación de hipótesis. Neutralidad valorativa, el ideal positivista que busca separar los hechos de los valores del investigador, una premisa que Adorno consideraba radicalmente imposible. Totalidad social, la visión que entiende que cualquier hecho social solo puede comprenderse plenamente como parte de una estructura histórica interconectada. Y fetichismo del método, la crítica de Adorno a cuando el procedimiento científico se convierte en un fin en sí mismo, por encima de la comprensión y transformación de la realidad. Al analizar esta disputa, no solo encontramos un episodio relevante del pensamiento sociológico del siglo XX, sino una reflexión que continúa plenamente vigente en la época contemporánea. Su importancia no radica únicamente en su valor histórico, sino en su capacidad para seguir cuestionando la forma en que hoy concebimos la ciencia y el conocimiento. En una sociedad dominada por la racionalidad instrumental y la obsesión por los datos, la obra de Adorno se alza como un recordatorio. La ciencia no puede limitarse a medir, debe también reflexionar sobre sí misma. Su mensaje tiene un sentido profundamente ético. La búsqueda de la verdad debe ir siempre acompañada por un compromiso con la humanidad. En el mundo actual, marcado por la tecnocratización y la supremacía de la información cuantitativa, el pensamiento adorniano cobra una nueva fuerza. Hoy observamos cómo muchas investigaciones se subordinan a modelos estadísticos o a algoritmos que priorizan la predicción y la eficiencia, mientras se olvida del sentido social, crítico y ético del conocimiento. Adorno ya advertía este peligro cuando hablaba del fetichismo del método, esa tendencia a convertir la técnica en un fin en sí mismo, olvidando que el conocimiento es una herramienta para comprender y transformar la realidad. Esta reflexión se vuelve aún más necesaria en un tiempo caracterizado por la inmediatez digital. Vivimos rodeados de información constante, pero esa abundancia de datos no siempre implica comprensión. Adorno nos invita a detenernos, pensar y cuestionar, a cultivar una razón reflexiva que resista la superficialidad y el automatismo con que a menudo interpretamos la realidad. Del mismo modo, su pensamiento nos impulsa a revisar el sentido del conocimiento social. ¿De qué sirve estudiar la sociedad si no se busca también transformarla? La disputa del positivismo nos recuerda que el conocimiento no debe conformarse con describir comportamientos, sino que debe apuntar a la justicia y la transformación social. Por eso,
La influencia de Adorno sigue viva en la psicología crítica, la pedagogía social y la epistemología humanista, campos que sostienen su llamado a una ciencia con conciencia, una ciencia que no se reduzca a técnica, sino que conserve su función crítica, ética y humanizadora frente a las estructuras de poder que moldean nuestro mundo. En definitiva, la vigencia de la disputa del positivismo radica en su llamado permanente a resistir la subordinación del pensamiento crítico ante la técnica. Su mensaje atraviesa generaciones y nos recuerda que comprender la sociedad no basta, también hay que transformarla. Relación de nuestro texto con la epistemología. La crítica de Adorno al positivismo es en esencia una crítica epistemológica sobre cómo se construye el conocimiento. El positivismo busca leyes universales a partir de hechos observables, mientras que la teoría crítica sostiene que esos hechos están determinados por estructuras históricas e ideológicas. Por tanto, el conocimiento debe trascender la descripción empírica para revelar la esencia contradictoria de la sociedad. Adorno cuestiona la idea de neutralidad científica, afirmando que la producción de saber siempre responde a intereses sociales. Su propuesta de epistemología crítica y dialéctica concibe al conocimiento como una herramienta de autocomprensión y de emancipación, no como un fin técnico. Relación del texto con la psicología. Adorno extiende su crítica al campo de la psicología, particularmente a las corrientes empíricas conductuales y cognitivas. Señala que al centrarse en medir comportamientos y procesos mentales aislados, estas perspectivas naturalizan lo histórico, interpretando fenómenos como la ansiedad o la obediencia como características personales en lugar de expresiones del contexto social. La psique, según Adorno, es el espacio donde se reflejan las tensiones de la estructura social. Los rasgos individuales no son innatos, sino que expresan conflictos colectivos y culturales. De este modo, la psicología crítica debe estudiar al individuo como producto de la sociedad, entendiendo la mente humana como reflejo de las contradicciones históricas y sociales que la conforman. Como conclusión general, la disputa del positivismo en la sociología alemana no fue un simple desacuerdo metodológico, sino una confrontación entre dos modos de entender la ciencia y la razón. Mientras Popper defendía una razón analítica orientada a la verificación racional, Adorno planteó una razón dialéctica comprometida con la crítica social y la emancipación humana. Esta controversia, reconocida como la tercera gran disputa metodológica de las ciencias sociales alemanas, dejó abierta una pregunta fundamental. ¿Debe la sociología limitarse a describir la realidad o aspirar a transformarla? En última instancia, Adorno invita a concebir una ciencia que no se someta a la técnica ni al método como fin en sí mismo, sino que conserve su vocación crítica y humanista. La disputa, lejos de cerrarse, sigue siendo actual, recordándonos que el pensamiento moderno debe continuar interrogando el sentido de la razón en un mundo donde la técnica, el poder y la ideología buscan dominar el conocimiento. Así, epistemología, psicología y sociología convergen en una misma realidad: construir un conocimiento reflexivo, histórico y emancipador, capaz de comprender la realidad y de transformarla.